Evangelio de Juan, capítulo 3. A ver, ¿cuál es el versículo que voy a leer en Juan capítulo 3? A ver. Me parece que es evidente. Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Ok? Juan 3, 16. Vamos a leerlo todos juntos al unísono en voz alta, obviamente hablando, los que se lo saben de memoria lo pueden recitar. Dice así la palabra del Señor, solamente este versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó, ¿quién? Dios. ¿A quién? Al mundo, que su amor fue puesto en acción, porque de tal manera amó Dios al mundo, como consecuencia de ese amor puesto en acción, que Dios entregó a su Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree, en Cristo, en el Hijo de Dios, no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación que Dios ofrece no es el resultado de pertenecer a una iglesia, creer en una religión, creer en un hombre, leer la Biblia, hacer cosas buenas. Pero si fuese por hacer cosas buenas, tendríamos que dejar de hacer cosas malas. Y ahí está el problema. Este versículo es el corazón de la pequeña serie que vamos a estar dando desde este domingo y el que viene, llamado Características de nuestra salvación. Oremos. Padre, una vez más ante su presencia, dándole gracias, rogando, suplicando que usted intervenga de manera poderosa, que me permita enseñar con libertad, que nos permita entender con libertad, comprender con libertad este maravilloso tema que corre a través de todas las sagradas escrituras, la salvación suya, otorgada, entregada, manifestada a través del Hijo de Dios Jesucristo a todo aquel que cree. Ayúdenos, oh Señor, a entender sabiduría de tal manera que, habiendo entrado espiritualmente de una forma, podamos salir de este lugar de otra manera, espiritualmente hablando. Gracias, Padre, por todo, y gracias, Padre, por todos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento, mis amados. La semana antes pasada, hablábamos acerca de la salvación, parecido a los temas que voy a dar hoy día, respondiendo la especial pregunta, ¿qué es la salvación? Y la mayoría de las 7 respuestas que dimos domingo en la mañana y domingo por la tarde, hablábamos sobre el pasaje de Hechos capítulo 9, tocante a la conversión del apóstol Pablo, Saulo en aquel tiempo. Y esa vez, la semana antes pasada, hablábamos que la salvación es una real experiencia, porque descansa sobre una real expiación. Entonces decíamos que la salvación es una real experiencia, es una real expiación, como consecuencia es una real expiración, muerte al yo. Como consecuencia viene que es una real emancipación, una liberación donde el hombre es esclavo del pecado, del diablo, del mundo,
pero que por causa de la salvación, que es una real experiencia, una real expiación y una real expiración, es decir, muerte al yo, se produce esa liberación, una emancipación. Luego decíamos por la tarde que también la salvación es una real exteriorización, donde la salvación no se ve. Miren la salvación que tengo aquí en el bolsillo, no se ve. La salvación entonces es una exteriorización donde se ve por fuera, en mi pensar, en mi sentir, en mi accionar, en mi voluntad, en mi nuevo vivir, en mi nuevo nacimiento. La salvación se muestra exteriorizándola por fuera. Es una exteriorización. Es decir, el que dice que es salvo, oiga bien, el que dice que es salvo, su vida tiene que empezar a cambiar naturalmente. Y voy a decir una palabra que creo que se va a entender. No solamente cambiar naturalmente, sino cambiar radicalmente en relación al pecado. Un pastor, un predicador, dice que el momento cuando uno es confrontado con la verdad de Dios en Cristo, es confrontado con su propio pecado, y viene y por creer en Cristo viene esa regeneración. Un predicador dice que es como que un camión choca contigo y hay un cambio, porque piénselo de esta manera: ¿quién queda normal y quién queda igual después de un choque de un camión? Nadie. Se nota un cambio por fuera, porque quedamos todos, bueno, no se nota tanto, ¿cierto? Porque aquí a la doña le chocó un carro y quedó un poquito malita y no se nota, pero fue un carro. Yo estoy hablando de un camión. Entonces la salvación es una real exteriorización. No puedes seguir viviendo en esa conducta nociva, perniciosa, tóxica, capciosa, negativa, incorrecta, pecaminosa, depravada. Es imposible, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Es necesario ser despojado del viejo hombre para ser revestido del nuevo hombre. Se nota cuando usted se ha cambiado de ropa y tiene por meses usando la misma ropa, la misma corbata, el mismo gabán, saco, vestón, como quieran llamarle, y de repente cambia a un nuevo estilo con una nueva ropa. Se nota la diferencia. No me venga a decir que usted es salvo cuando sigue con sus mediocridades pecaminosas, con sus mentiras, con sus sobornos, con sus adulterios, con sus fornicaciones, con sus manipulaciones, con sus engaños, con sus actitudes mundanales para con el esposo, para con la esposa, para con los hijos. No, yo no creo en esa salvación. Yo tengo problemas con esa salvación, serio problema. Luego entonces decíamos que la salvación es una real extensión, porque el hecho de que nosotros existamos como iglesia cristiana el día de hoy implica, significa, da a entender que el evangelio se fue extendiendo de persona a persona, de familia a familia, de vecindario a vecindario, de pueblo a pueblo, de generación en generación, hasta llegar el día de hoy. Por lo tanto, la salvación es una real expansión, extensión. Y finalmente decíamos que la salvación es y será una real expectación. Hermano, todos los días suceden cosas maravillosas que el cristiano debe de
de mantenerse en expectación. Un ejemplo, varias semanas, por no decir ya varios meses, la hermana María Gales, que está con nosotros aquí. ¿Dónde está mi hermana? Allá está. Justamente, hermano, como que está escondida por allí. La hermana tiene semanas, meses quizá que no puede venir porque ella tiene cáncer y está en un tratamiento y está débil con el tratamiento, ¿ok? Y ella vino con su máscara, pero ¿cuántos de ustedes como creyentes teníamos la expectación que después del tratamiento pudiésemos volver a ver a la hermana María? A ver, ¿cuántos? Los que la conocen. Entonces, eso es un aspecto de la expectación de la vida cristiana, de la salvación. Existe un constante esperar algo, una expectación de algo. La expectación más grande que tiene el creyente es que Cristo viene, va a levantar su iglesia. Y luego entonces que pase todo ese periodo de la ira de Dios, principalmente los últimos 3 años y medio de la semana número 70, dice que Cristo nuevamente viene con su iglesia, en el rapto de la iglesia, en el levantamiento con la iglesia. Cristo viene por su iglesia, pero al final de la semana número 70, Cristo viene con su iglesia. Primero viene por su iglesia para levantarla y luego viene con su iglesia a derramar, a terminar el derramamiento de la ira de Dios, donde la presencia del Mesías de Cristo en ese caballo blanco va a mandar al lago de fuego al falso profeta, al anticristo, a la bestia, y viene el reinado de 1000 años. Hermano, la vida cristiana, la salvación, es una constante expectación. Esas son características, esas son estos puntos, son entonces, fueron enseñados para que nosotros pudiésemos entender a grosso modo lo que es la salvación. Pero esta mañana vamos a entrar al tema igualmente a la salvación, pero respondiendo a este interrogante o este comentario afirmativo, características de nuestra salvación. ¿Cuáles son las características de nuestra salvación? ¿Cuáles son las características de nuestra salvación? Hermanos, y creo que es importante recordar esto, que este tema de la salvación corre a través de toda la Biblia. Este tema de la salvación es el propósito de este libro. El tema de la salvación es el propósito de enviar a Cristo. El Padre envió a su Hijo. Por lo tanto, nunca va a ser demasiado el hablar acerca de la salvación y de las consecuencias propias de una vida salvada, de una vida cambiada. Así que hoy, en esta mañana, veremos 3 puntos en relación a la salvación en cuanto a características. El primer punto es que la salvación es gratis. El segundo punto sería que la salvación es eterna. Y el tercer punto es que si es eterna, entonces que la salvación no se pierde. Es para siempre. No se pierde porque depende de Dios. No depende del hombre. Primer punto. La salvación que Dios nos ofrece, primero, es gratis. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué lo ha dado? Para que todo aquel que está en el mundo
que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí nos dice que Dios dio, que Dios entregó a su Hijo para que creyendo en Él tengamos vida eterna, esperanza bendita, esperanza gloriosa, la cual no depende de una religión, no depende de una filosofía, no depende de una iglesia, no depende de lo bueno que usted sea, porque el problema es que nadie es bueno, dice la Biblia. La salvación depende única y exclusivamente de que Dios el Padre entregó a Jesucristo, Hijo, para que todo aquel que mira a Él, para que todo aquel que cree en Él, para que todo aquel que confía en Él, entonces tenga como resultado de creer en Él, de confiar en Él, tenga el resultado de la vida eterna. Porque no hay nada en el hombre lo cual Dios considere suficientemente grande, de tal manera que pueda aceptar como pago para la salvación. Por eso el Padre envió a Cristo, porque no hay nada en el hombre lo cual Dios considere como algo santo dentro del hombre, limpio, puro, de tal manera que Dios lo acepte como ofrenda para salvación. Por eso el Padre envió a Cristo, porque no hay nada en el hombre, dentro del hombre, lo cual Dios considere como algo importante, de tal manera que sirva para ganar, obtener la salvación. Por eso el Padre envió a Cristo, porque no hay nada en el hombre lo cual Dios considere de gran valor, de tal manera que Dios pueda aceptar eso que hay dentro del hombre como gran valor, aceptarlo como forma de pago para Dios darme la salvación. Como no hay nada grande de gran valor dentro de uno, por eso el Padre envió a Cristo, porque no hay nada en el hombre lo cual Dios considere como algo seguro y suficiente para que Él lo acepte como un medio de salvación. Por eso el Padre envió a su Hijo Cristo, porque no hay nada que pueda hacer el hombre lo cual Dios considere como suficiente para ganar y obtener la salvación. Por eso el Padre envió a Cristo. Así que, porque no hay nada que el hombre pueda hacer, porque no hay nada que el hombre pueda tener, y porque no hay nada en el hombre que pretenda alcanzar el día de mañana para poder ser suficiente ante un Dios santo para satisfacerle su demanda de perdón, su demanda de justicia, su demanda de la ira de Dios, consecuencia del pecado mío, y así disipar la ira de Dios en contra mía. Por lo tanto, debido a que no hay nada en el hombre que pueda disipar, quitar esa ira de Dios en contra del pecado del hombre, es que el Padre envió a Cristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, para que sus obras no fuesen manifestadas. Juan capítulo 3 del 16 al 18. Porque no hay nada en su vida y en mi vida que nos puede, que podamos decirle: Dios, mira lo que yo tengo, mira lo que yo soy, mira lo que yo he hecho. No hay nada que exista en el hombre. El Padre envió a Cristo como un regalo para su vida y para mi vida. Si yo le digo a usted, hermana, si yo le digo a usted que estos espejuelos hermosos de oro fino, que me costaron $1.50, si yo digo que estos lentes, espejuelos, yo se los regalo a usted,
¿Qué usted tiene que hacer para que sea suyo? ¿Ah? Recibirlo. Cuando usted lo recibe en su mano, los lentes que yo le regalé son suyos. Pero si yo mantengo estos lentes en mis manos, habiéndoselo ofrecido, ¿cuándo van a ser suyos? Mientras no lo reciba, mientras no lo acepte, no es suyo. Usted tiene que recibirlo. Dios envió a su Hijo como un regalo. Y el regalo está pendiente, y el regalo está activo, y el regalo está funcional, y el regalo está dispuesto a ser suyo, siempre y cuando usted lo reciba en su vida. ¿Alguien dice amén? Eso es el regalo de Dios. Por lo tanto, todo lo que el hombre tiene, todo lo que el hombre hace, todo lo que el hombre determina, todo lo que el hombre desarrolla, está limitado por las incapacidades propias del hombre. Está dañado por las imperfecciones propias del hombre. Está manchado por el pecado propio del hombre. Entendiendo con esto que todo lo que hay en usted, en mí, en nosotros, está entonces acondicionado por nuestra humana, miserable, espiritual, física y emocional condición pecaminosa. Por lo tanto, somos precarios, por lo tanto, somos insuficientes, por lo tanto, somos imperfectos, por lo tanto, somos perecederos, por lo tanto somos depravados, por lo tanto no merecemos el cielo, por lo tanto merecemos el infierno, pero el amor de Dios es tan grande que ha entregado, que ha dado, que ha regalado a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él cree, en cualquier parte del mundo, cree en Cristo, tenga vida eterna. Pregunto en esta mañana entonces, ¿ya usted recibió este regalo? Ya usted abrió su vida en fe y en arrepentimiento para con Dios en Cristo. Ya usted en fe y en arrepentimiento abrió su vida a Jesucristo. Que implica, oiga bien, que implica no solamente una vida nueva en Cristo, no solamente implica una vida eterna de Dios en Cristo dentro de usted, para que usted viva para siempre, sino que implica una vida nueva. Porque sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza, cuánto fracaso en la vida, cuánto problema en la vida, cuántos errores cometidos que se han convertido en horrores en mi vida, cuántas malas acciones, cuántas malas decisiones por no tener la luz de Cristo en mi vida, porque la Biblia dice que el que no tiene a Cristo anda en tiniebla, por no tener la luz de la palabra en su vida para saber por dónde caminar, qué decisiones tomar, con quién juntarse, con quién no juntarse, qué hacer, qué no hacer, qué es santo, que es profano, y poder aprender a caminar sobre la base de la luz de Dios para que usted viva dentro de la voluntad de Dios. La salvación, la primera característica es que la salvación es un don de Dios. Así que, ¿qué virtud, qué hecho, qué acción, qué elemento, qué capacidad, qué condición tenemos nosotros para agradar a Dios, de tal manera que seamos merecedores, ganadores de la salvación de Dios? Ninguna. No hay mérito en el hombre sobre lo cual podamos decir que yo soy salvo porque soy bueno, que yo soy salvo porque vengo a la iglesia, que yo soy salvo porque leo la Biblia, que yo soy salvo porque hago cosas buenas, que yo soy salvo porque pertenezco a tal o cual religión. No, mi amado, no, mis hermanos, no, mi amigo. La salvación es solamente a través del amor de Dios puesto en acción. El móvil de la salvación de Dios es el amor.
Oiga bien, escúchame, el amor de Dios nos salva. Repito, el amor de Dios nos salva. De la misma manera que usted amar a Dios tampoco le salva. El amor de Dios no salva a nadie. Lo que salva es el amor de Dios puesto en acción, que se llama Jesucristo. El amor de Dios se materializó en Cristo, porque Dios pudiera habernos amado, pero ¿de qué manera pudiésemos ser salvos si nunca hubiera enviado a Cristo? El amor nos salva, el amor de Dios no nos salva. Lo que salva es que el motivo de Dios amarnos para que seamos salvos se canalizó, se exteriorizó, se materializó en la persona de Cristo. Por lo tanto, Cristo es el que salva, obviamente hablando, por causa del amor de Dios, es que Él envió a Cristo para que seamos salvos. De lo contrario, no pudiésemos serlo. Así que si no hay nada en nosotros, y esto es así, entonces, ¿qué más nos queda? Nada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nada. Entonces, ¿qué más nos queda por hacer? Nada. Siga haciendo obra, siga tratando de agradar a Dios por sus obras, que de nada le sirve. Porque solamente ser salvo implica creer en Cristo, creer en el Hijo de Dios, creer en su obra salvadora, creer en su obra expiatoria a través de su muerte en la cruz del Calvario. Por lo tanto, como nada nos queda, lo único que podemos hacer es rendir, es entregar nuestras vidas en fe y en arrepentimiento a Cristo. Entonces Dios, sabiendo, conociendo, entendiendo esto de que el hombre no tiene capacidad alguna para agradarle, para ser salvo, entonces repito, Dios primero nos amó con misericordia y con infinita y eterna compasión. Luego entonces, habiéndonos amado, porque nos amó, puso en acción su santo, justo, inmensurable y perfecto amor, enviando, dando, entregando, otorgando y facilitando de manera, oiga bien, de manera voluntaria, de manera deliberada y de manera completamente gratis el objeto de la salvación, que es Jesucristo, porque de tal manera amó, primero dice amó. El móvil de la salvación de Dios es el amor, porque de tal manera amó Dios al hombre, a la humanidad, al mundo, al ser humano, que como consecuencia de haberle amado, entonces envió a Cristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Busque por un momento allí Romanos 6:23. Romanos 6:23. Y subraye esta palabra que yo le voy a mencionar aquí. Subraye esta palabra. Porque la paga del pecado es muerte. Es decir, el resultado de mi experimentar constante de pecado, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva, ¿qué significa la palabra dádiva? Más el regalo de Dios. ¿Cuál es el regalo de Dios? Vida eterna. ¿En qué? ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Este versículo, de manera categórica, de manera indubitable, incuestionable, inalterable, nos dice que la salvación es una dádiva, es un regalo que no se puede comprar.
solamente se recibe con la fe que tú entregas a Cristo, que tú das a Cristo, con el confiar en Cristo, porque fe es creer, fe es confiar. Isaías 64, rápidamente. Isaías 64, para que entendamos entonces el orden lógico de todo esto. Isaías 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Qué significa esto? Que nuestras maldades nos llevaron como viento. Así es la vida de aquel que vive sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza. Mire para acá, mire. Así es la vida de aquel que vive sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza, que vuela sin rumbo, sin dirección, sin meta, sin propósito, lleno de problemas, fracasado, con un montón de conflictos diarios, sin esperanza, sin saber de dónde viene, sin saber qué es lo que hace en esta vida, sin saber hacia dónde va. Esa es la vida de aquel ser humano que llevado por el viento, por causa de que sus pecados no han sido perdonados por la sangre de Cristo. Entonces Isaías 64, 6, vuelvo a leerlo, la primera parte dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, todos nosotros somos una suciedad inmunda, pecado, depravación, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Cuando dice todas nuestras justicias, lo que está tratando de decir, que todo lo que yo quiero hacer para agradar a Dios, que son mis propias justicias, no sirven de nada. Delante de Dios, mis obras, mis justicias, mis acciones para tratar de agradar a Dios, no sirven para nada. Y dice la Biblia que son como trapo de inmundicia delante de Dios, por muy buenas que se vean, por muy justas que sean. Hay gente que dice, yo no he pecado, yo no le hago mal a nadie. Y yo tengo que decirle, perdóneme, o se equivoca usted o se equivoca la Biblia. Porque la Biblia dice que somos todos pecadores. Y por más que usted trate de agradar a Dios de alguna manera, para que Dios le otorgue bendición y salvación, no se puede. Porque lo mejor que usted puede hacer para Dios, delante de Dios dice que son trapos de inmundicia. En el contexto, ¿qué significa trapos de inmundicia? Ese término, trapos de inmundicia. En aquel tiempo del Antiguo Testamento, en el tiempo de Cristo y después, hasta que fue erradicado esta enfermedad que se llama la lepra, todavía existe, pero en lugares específicos. En aquel tiempo, la persona leprosa, la carne se le empieza a desintegrar, a pudrir. Y la piel por encima, se ve la piel sangrando y saliendo pus, materia, pus. No sé si entiende ese término. Y esa pus hiede, y esa pus amarillenta, donde se ve que el cuerpo se está pudriendo, se está corrompiendo, se está dañando cada vez más. Entonces, en aquel tiempo, a los leprosos los envolvían con paños, con vendas. Usted ha visto películas que aparecen leprosos con vendas, así tipo momia, pero personas vivas, cubiertos con lepra, o sea, cubiertos con la cinta, con las vendas. La Biblia dice que lo mejor que usted puede hacer humanamente hablando para agradar a Dios es igual a esos trapos de inmundicia, a esas vendas, a ese vendaje lleno de sangre, lleno de pudrición.
delante de Dios no hay nada que usted pueda hacer. Porque lo más lindo que puede hacer para Dios, Dios dice, son como trapos de inmundicia. Vuelvo a repetir, y Dios conociendo esto en el hombre, Dios conociendo la condición del hombre, envió de manera gratuita, entregó de manera sin que el hombre tenga forma de pagar, envió a su Hijo. Romanos capítulo 3. Por eso entonces, en Romanos capítulo 3, versículos 10 en adelante, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, a no ser por la gracia de Dios, por supuesto. Todos se desviaron, a unos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, es decir, que de su boca salen palabras que son ofensivas, venenos, tóxicas, nocivas, que hieren, que dañan. Su boca está llena de maldición, versículo 13. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, mienten. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, es decir, veneno de la serpiente. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Producto del pecado, producto de la maldad, producto del resentimiento, producto de la envidia, producto del celo, producto de las emociones negativas, producto de nuestras acciones malas. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Dios dice que somos pecadores. Tito capítulo 3. Repito, entendiendo Dios esta condición del hombre, amando Dios al hombre a pesar de su condición. El libro de Tito entonces, capítulo 3. Versículo 3 en adelante, Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, es decir, de carnalidades. Nuestra humanidad depravada, nuestra humanidad pecaminosa, nuestra humanidad perversa nos hacía vivir, accionar concupiscencias en nuestras vidas y deleites diversos, que se refiere a deleites carnales, humanos, pecaminosos, temporales, triviales, pasajeros, efímeros, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero a pesar de esta condición pecaminosa, pero cuando se manifestó, se abrió, se entregó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, ¿quién es la expresión máxima de la bondad de Dios entregada al hombre? ¿Quién es la expresión máxima del amor de Dios entregada al hombre? Cristo, su Hijo, que de acuerdo al versículo 3, a pesar de nuestra condición pecaminosa, Dios nos entregó, Dios manifestó su bondad para con el hombre en Cristo. Versículo 5, por consiguiente nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador,
para que justificados por su gracia, la palabra gracia significa para que justificados por su amor, que no merecemos, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amado hermano, amada iglesia, cuando se manifestó la bondad de Dios para con los hombres, que es Cristo, Él entonces nos salvó en Cristo para tener esta esperanza bendita, que aunque somos salvos ahora, se va a materializar, se va a concretizar cuando Cristo venga. O cuando pasemos por el puente de la muerte, cuando pasemos por la transición de la muerte. ¿Cuántos quieren irse con Cristo y ser salvos? El problema es que quiere irse con Cristo, pero no se quiere morir. Es una paradoja. Porque para irse con Cristo tienes que morirte. ¿Y quién se muere? Todo aquel que vive. Entonces, si usted no quiere morir, ¿para qué nació? Hello, ¿alguien me está escuchando? Queremos irnos con Cristo, pero no queremos morirnos. No, hermano. Yo estoy preparado para irme con Cristo en este momento. El único que me va a llorar va a ser Carmelo. Pero yo estoy preparado para irme con Él hace 40 años. Sé que fui salvo. Sé que rendí mi vida a Cristo. Me he dado cuenta con el tiempo que mi vida ha sido cambiada y transformada, dando frutos dignos de arrepentimiento para exteriorizar mi salvación que es por dentro, para exteriorizarla por fuera. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, para con los hombres, Él entonces, por habernos entregado a Cristo, nos salvó, nos perdonó, nos libertó en su bondad y en su compasión infinita. Oh, bondad tan infinita. Lo cantamos ese himno, está puesto aquí, sí, lo cantamos ahora mismo. Oh, bondad tan infinita. Ya la otra parte se me fue. Pero oh, bondad tan infinita, cuán inmenso amor. Hermano, es una bondad de Dios, es una misericordia de Dios, es una grande compasión de Dios. No la rechace. Deje de creer en una iglesia, deje de creer en esta iglesia, deje de creer en los pastores, deje de creer en María, deje de creer en el Papa, deje de creer en los sacerdotes, no crea en el hombre, no crea en instituciones humanas, crea en Cristo crea en Dios a través de Cristo, que ofrece vida eterna. Y oígame, y es el mejor regalo que usted pudiese aceptar. Efesios capítulo 2. Y Él, es decir, Cristo, Dios en Cristo, dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Efesios 2, 1 y 2 en adelante. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el diablo, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, del diablo, del mundo, del pecado, y haciendo la voluntad de los pensamientos,
negativos, perversos, depravados. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El hombre que vive sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza, es hijo de la ira, es hijo de la condenación eterna. Este pasaje habla todo de la salvación, por si acaso. El tema central de Efesios capítulo 2 es la salvación. Pero Dios, que es rico en misericordia, rico en compasión, por su gran amor con que nos amó, el móvil de Dios para salvarnos es su amor, su compasión, su misericordia para con nosotros. Pero Dios, que es rico en misericordia, pues por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos amó a pesar de nuestra condición pecaminosa. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio juntamente con Cristo. ¿Qué nos dio? Perdón, nos dio vida juntamente con Cristo. Repito, la expresión del amor de Dios es el móvil de Dios para entregar a Cristo, y en Cristo somos herederos de la vida eterna. El amor puesto en acción. Efesios 2, versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué? Versículo 8, porque por gracia sois salvos. Este pasaje me habla de la salvación. El contexto de este pasaje es la salvación, la salvación, la salvación. Porque por gracia sois salvos. Ahí está. Porque por gracia, favor inmerecido, sois salvos. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Somos salvos por medio de la fe. Nadie es salvo sin fe. Nadie es salvo sin creer en Cristo. Nadie es salvo sin confiar en Cristo. Porque por gracia, regalo de Dios al hombre inmerecidamente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿De la fe en qué? En Cristo. Y luego dice, y esto no de vosotros. Esta frase, mal entendida por muchos, y esto no de vosotros, se refiere, y esto de la salvación no es de vosotros, pues es don de Dios. Aquí me habla de la salvación. Me explico, y me habla de la fe que salva, donde el regalo de Dios y donde el don de Dios, el regalo de Dios es la salvación a través de mi fe en Cristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, no de vosotros, pues es don de Dios. Pastor, entonces, ¿qué es el don de Dios? ¿Mi salvación o la fe? Mi salvación. Porque me habla en el contexto de la salvación, pues es don de Dios, no por obras, no por algo que tú y yo hayamos hecho, estemos haciendo o que podamos hacer, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que, hermanos, la salvación es mérito de Dios, iniciativa de Dios, por causa de su amor, misericordia y compasión. Por lo tanto, si usted ha entendido todo lo que hemos dicho, nadie es suficiente para alcanzar salvación por sus propios méritos, sino solo la gracia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios y la compasión de Dios en Cristo y por Cristo, dado a los hombres. Por lo tanto, la salvación que Dios nos ha dado es un favor que Dios nos ha concedido, es un regalo que Dios nos ha hecho inmerecidamente y desde el punto de vista humano y lógicamente, no tratándonos Dios de la manera que merecíamos,
ser tratados por causa de nuestro pecado, sino tratándonos Dios de la manera que no merecíamos, que no merecemos ser tratados, lo cual nos gusta ser tratados. Que a pesar de nuestro pecado, Dios nos ha perdonado, limpiado con la sangre del Cordero, con la sangre de Cristo, para entonces operarse en mi vida lo que es la operación espiritual de la regeneración. Y entonces viene propiamente tal esa salvación, todo mezclado allí mismo, la regeneración, la santificación, la salvación, todo mezclado allí mismo, la glorificación. Salmo 103, versículo 8. Salmo 103, versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, porque quiere que usted y yo nos arrepentamos, y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestra iniquidad, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, sobre los que le aman, sobre los que han creído en Cristo, sobre aquellos que han sido justificados por la obra redentora, expiatoria, intercesora, la obra de Cristo, una obra mediadora de Cristo. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando, ¿qué cosa? Su eternal y santo amor, que implica salvación. Nadie es salvo por obras, nadie es salvo por fe más obras, ni por obras más fe. Somos salvos por la fe, y las obras evidencian que soy salvo, pero las obras no salvan. Las obras, las buenas obras que hacemos los seres humanos en Cristo, simplemente dan evidencia de que soy salvo, porque las obras no salvan. Lo que salva es mi fe en Jesucristo. Lo que salva es Cristo. Entonces, primero, somos salvos, Juan capítulo 3. Somos salvos sobre la base de una salvación gratis, de una salvación regalada. Ahora, no significa que por ser gratis y regalada es cualquier cosa. No, mi hermano. Hay regalos que son sustanciosos, hay regalos que valen la pena, hay regalos que son verdaderamente regalos. Y no cabe duda que la salvación es el regalo de todos los regalos. No deja de ser una cosa grande, maravillosa, portentosa, gloriosa, celestial, eterna. La salvación que Dios nos ofrece, por lo tanto, no es solamente gratis. La salvación que Dios nos ofrece es eterna. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que por amarlo ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación que Dios ofrece al hombre, al ser humano, es una ofrenda, es un regalo que trasciende lo temporal, que trasciende lo terrenal, que va más allá de nuestra
de nuestra humana existencia. Es una salvación que fue preparada desde el principio de la eternidad hasta el final de la eternidad. ¿Cuál es el principio de la eternidad? ¿Cuál es el final de la eternidad? La eternidad como tal no tiene principio y no tiene fin. La salvación que Dios ofrece al hombre es una experiencia que comienza al momento de rendir nuestras vidas a Cristo y comienza en el plano terrenal con una vida cambiada, transformada, una vida nueva y que dura y nos lleva hacia la eternidad por la eternidad. Así que el propósito de Dios para con el hombre fue que viviésemos los hombres siempre con Él. Ese fue el propósito de la creación del hombre de parte de Dios. Que el hombre tuviese una constante comunión con Él. De hecho, fuimos, por decir así, generados por Dios, creados por Dios para este propósito de vivir con Dios con siempre, por siempre, con Él, por la eternidad. Pero el pecado nos apartó de Dios, nos degeneró. Dios nos generó para siempre, nos creó para siempre, pero el pecado nos degeneró. Y ahora por la fe en Cristo podemos ser regenerados para volver a ese plano, a esa iniciativa de Dios de tener vida eterna con Él para siempre. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Versículo 22 y 23. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado por la gracia de Dios en Cristo, por haber rendido nuestra vida a Cristo, haber sido libertados no solamente del pecado, sino de la consecuencia del pecado, de la condenación eterna y de una vida miserable y de una vida paupérrima y de una vida llena de errores que nos llevan a horrores. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Estamos viviendo un proceso constante de santificación. La palabra santificación significa apartarse, apartarnos del pecado, del mundo y del diablo para vivir constantemente acercándonos a Dios, a la presencia de Dios, a la voluntad de Dios, a la obediencia de la palabra de Dios. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, ¿qué cosa? La vida eterna. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Primera de Juan capítulo 1, acercándonos al final de la Biblia, cerca de Apocalipsis. Poquito antes de Apocalipsis, Primera de Juan capítulo 1, tremenda carta con tremendas verdades evangelísticas. Primera de Juan capítulo 1, versículo 2, porque la vida fue manifestada. ¿Quién es esta vida? Cristo. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Cómo? ¿Dónde? En Cristo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo,
la vida eterna. Primera de Juan capítulo 5, versículos 11 y 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Por lo tanto, versículo 12, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Mira para acá. ¿Tienes tú en tu vida, dentro de ti, viviendo a Cristo? Viviendo Cristo dentro de ti, porque la Biblia dice, el que tiene a Cristo, tiene la vida. ¿Qué vida? La vida eterna que es ofrecida en Cristo. Pero el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. ¿Tienes tú viviendo a Cristo dentro de ti en tu vida? ¿Rindió usted su vida a Cristo? ¿Reconoció usted que era pecador miserable y que el pecado estaba destruyendo su vida? Y que el pecado finalmente le apartaba eternamente de Dios en la condenación eterna del infierno. ¿Ha llegado usted al entendimiento, a la comprensión que Dios le quiere dar el día de hoy por medio de la palabra, que usted es un pecador y que está metido en un grave problema, no conmigo, no con su vecino, no con su papá, no con su mamá, no con su hijo, no con el jefe, no con el abogado, no con la policía? Usted tiene un problema directamente con Dios. ¿Ha entendido que usted, al no tener a Cristo, tiene un problema serio con Dios? Y por tener un problema serio con Dios, Dios no responde nuestras oraciones, Dios no responde nuestras súplicas, porque no vivimos en la voluntad de Dios. Porque la Biblia dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, dice Juan capítulo 9. Pero si alguno es temeroso de Dios, a ese Dios escucha. Temeroso de Dios, justificados por Dios en Cristo. El que tiene al Hijo, automáticamente tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Primera de Juan capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, ha sido entregado, ha sido regalado al hombre, a la humanidad, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Ha experimentado usted esta salvación que es gratis y eterna en Cristo? Daniel capítulo 12. Espero que de aquí al año 3000 podamos llegar a Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, versículo 2. Habla sobre la resurrección que viene muy pronto. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. La Biblia dice que el morir es un dormir, no del alma, sino del cuerpo. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Perpetuo es sinónimo de eterno. Llegará el tiempo en que va a venir la resurrección. Y todos aquellos que murieron en Cristo, que descansan en Cristo, que duermen en Cristo, serán despertados del polvo de la tierra para vida eterna, pero otros serán despertados para condenación perpetua, condenación eterna.
Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Versículo 34. Esto me habla cuando Cristo venga en su segunda venida. Si estoy correcto, ¿cierto? No he llegado todavía a este pasaje, pero estoy casi completamente seguro en su segunda venida. Mateo capítulo 25, versículo 34. Bueno, el primero versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y les diré entonces a unos, el versículo 34, entonces Cristo les dirá a un grupo, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero mire lo que dice ahora también el versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Versículo 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hay un castigo eterno, separado de Dios, condenación en el infierno, pero también hay una vida eterna, gloriosa junto con Dios. Porque la salvación que Dios nos ofrece, que es gratis, también es eterna. Y podemos seguir citando muchos versículos que tengo aquí. Amados, la salvación que Dios nos ofrece es un inmenso regalo de Dios. Es un regalo que todavía está vigente, que todavía está activo, que es un regalo inagotable, imperecedero, para todo aquel que todavía no ha creído en Cristo y que quiere creer. Pero este regalo de Dios no se destruye como una casa, como un vehículo, sino que es eterno. No perece, no se acaba, es para siempre. Aprovéchelo, entregue su vida a Cristo, rinda su vida a Cristo. Finalmente, la salvación que Dios nos ofrece no solamente es eterna, no solamente es una salvación gratis, y no solamente es una salvación eterna, sino que finalmente la salvación que Dios nos ofrece, siendo gratis y siendo eterna, es una salvación que no se pierde. La salvación que Dios nos ofrece no se pierde. Lo que Dios da, oiga bien, Dios no la quita caprichosamente. Juan capítulo 3, nuevamente leamos Juan capítulo 3. En este contexto se infiere esta verdad. Y en la palabra eterna propiamente tal. Porque lo que es eterno no tiene acabadera. Y no se va a perder. Está allí. Juan capítulo 3, versículo 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Implícitamente está esta tercera parte, donde la Biblia nos enseña de manera inequívoca que la salvación que Dios nos ofrece no se pierde. Voy a hacer una pequeña aclaración. Yo lo he dicho muchas veces y solamente voy a hacer esta aclaración. La Biblia dice en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1, dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Que habiendo llegado a la fe, que estando en la fe, va a llegar el tiempo en que van a apostatar de la fe que un día recibieron sobre la base de su libre albedrío al creer en Cristo. Y dice este pasaje, y hay muchos pasajes que yo vengo leyendo, que de alguna manera existe este concepto, este principio, de que algunos apostatarán de la fe. Es decir, apostatar significa apartarse de la fe. ¿Cuántos conocen el autor de buenos libros que sacó un hombre joven, Joshua Harris? ¿Cuántos leyeron libros de él? Es un joven que escribió muy buenos libros, muy buena literatura, servía al Señor, amaba al Señor, estaba involucrado plenamente, sus libros eran luz para muchos jóvenes. Hoy por hoy, Joshua Harris se apartó completamente de la fe. Rechazó la fe de Cristo. Abiertamente él declaró que ya no cree en Cristo. Bíblicamente hablando, podríamos aplicar este principio, porque en los postreros tiempos algunos son casos Pastor Jerry, son casos muy delicados. Algunos apostatarán de la fe. Hay un grupo grande de iglesias que creen en esto y que lo predican de manera normal. Nuestras iglesias no están acostumbradas a este punto. Ahora escúcheme bien, esto no es lo mismo que perder la salvación, como algunos dicen, que por cualquier pecado pierdes la salvación. No, yo no creo que la salvación se pierda. Yo no creo que exista algo, que algún pecado que nos robe, que nos quite, que nos aparte de la salvación. Pero vuelvo a repetir, pero hay un concepto bíblico que es que voluntariamente, habiendo aceptado a Cristo, voluntariamente yo rechazo a Cristo, convirtiéndome en un apóstata. Pero vuelvo a repetir, pero en el concepto tradicional de que la salvación se pierde, no lo veo de esa manera. No lo veo. ¿Por qué? Porque la salvación que Dios nos da es una salvación eterna, permanente, para siempre. La salvación no se pierde, de acuerdo al Salmo 51, versículo 12. Lo que se pierde es el gozo de la salvación. David declaró en el Salmo 51, versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David no dice, devuélveme la salvación. David dice, devuélveme el gozo de la salvación, porque el pecado de adulterio que había cometido David le robó y le quitó el gozo de la salvación, pero no la salvación. Busque por un momento Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Aquí hablando de la salvación, Hebreos capítulo 2,
Versículo 1 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hay muchos que usan este versículo para determinar y enseñar por medio de este versículo que la salvación se pierde. Aquí no dice que la salvación se pierde, aquí dice que la salvación se descuida. Usted tiene un carro estacionado frente a su casa, se dañó y le quitó la placa y le quitó todos los documentos. Pero si se verifica de quién es ese carro, ¿de quién va a salir? Suyo, va a seguir siendo suyo. Y si ese carro se comienza a oxidar, le van quebrando los vidrios y ese carro se va convirtiendo en una chatarra. Y se quiere chatarra vieja en un montón de hierro viejo, y la ciudad viene e investiga quién es el dueño de ese montón de hierro que nos sirven. ¿Qué va a descubrir la ciudad? Que ese carro, aunque ese carro está descuidado, sigue siendo suyo. ¿Me explico? Por lo tanto, la salvación, que es una relación con Dios, la salvación que es comunión con Dios, la salvación es una vida de santificación con Dios. Se puede descuidar mi comunión con Dios. Se puede descuidar mi comunión con la iglesia del Dios viviente. Se puede descuidar mi vida de santificación, pero no dejamos de ser salvos. De hecho, la Biblia nos enseña que todo aquel creyente que siendo salvo, que habiendo creído en Cristo, pero que se ha dado a una vida licenciosa, que se ha entregado a una vida disoluta, que se ha entregado a una vida desenfrenada, que se ha entregado a una vida de libertinaje humano, de libertinaje carnal, de libertinaje pecaminoso, creyendo en Cristo, no dura mucho tiempo. Dios termina llevándose a ese creyente, a ese hijo de Dios, para que nos siga mostrando malos frutos y siga dañando el testimonio de Dios de la salvación. Porque Dios se lleva, y yo he conocido creyentes en mis 40 años de fe que Dios se ha llevado así. ¿Tú también has conocido? ¿Quién más ha conocido creyente que Dios se ha llevado producto de su pecado? Por eso que aquel que es salvo, la salvación no se pierde, y aquel que es salvo y se va apartando y se va enfriando y decide vivir una vida de comunión solo, sin congregarse, y comienza a vivir un cristianismo solo en su casa, sin congregarse con los hermanos de la fe, ese creyente va a tener problemas. Y aquel que decide apartarse de una vida santificada para vivir una vida no santificada, siendo creyente, ese creyente va a tener problemas. Yo tengo 2 hijos. Una noche, uno de mis hijos llega a la casa borracho completamente. Estoy durmiendo yo en el cuarto. Estoy en la nube 595 allá arriba, durmiendo placenteramente en los brazos de Morfeo. ¿Cómo me gusta dormir? ¿A quién le gusta dormir aquí? Vagos. ¡Despiértate! Y estoy durmiendo placenteramente en los brazos de Morfeo y en los brazos de mi esposa también ahí. Y entra mi hijo, borracho, completamente ebrio,
y agarra un cuchillo y va al cuarto y me entierra 15 veces el cuchillo en el cuerpo, pero me deja vivo. El hecho de que mi hijo haya hecho eso para conmigo, ¿dejó de ser mi hijo? ¿No es cierto? Luego entonces, mi hijo se mete en problemas y termina muerto. Que nadie lo sepa, yo lo maté por lo que me hizo. Y está enterrado 6 pies bajo tierra. Mi hijo, enterrado 6 pies bajo tierra, muerto, ¿deja de ser mi hijo? No. El día que usted y yo rendimos nuestra vida a Cristo, la Biblia dice que nos convertimos en hijos de Dios por la fe en Cristo. ¿Es verdad? Y al ser convertidos hijos de Dios por la fe en Cristo, comenzamos a desarrollar una vida pecaminosa, licenciosa, disoluta, humanamente hablando, para con Dios, en contra de Dios. Dios me va a dar pelita porque soy su hijo. Dios me va a llamar la atención porque soy su hijo. Y finalmente Dios me va a ¿qué? A pedir cuentas. Y me va a decir, muchachito, sube, porque te estás portando mal. Deja de dar mal testimonio. Y eso lo he visto yo por una cantidad de años que yo he visto creyentes que Dios se los ha llevado de una manera increíble. Porque Dios ha tratado, pero Dios se cansa. Papá se cansa. ¿No es verdad? Hasta que nos llama. A veces nos asombramos, ¿y por qué fulano Dios se lo llevó tan joven? ¿Por qué fulana Dios se la llevó tan joven si tenían toda una vida? Llega un momento que Dios se cansa. Fuimos puestos en la tierra como hijos de Dios por la fe en Cristo, para servir a Dios, para vivir en la voluntad de Dios y no para mostrar frutos del diablo. Y Dios entonces nos recoge y nos llama. Como dice, me parece que es el libro de Eclesiastés, ¿por qué queréis morir antes de tiempo? Me parece que Eclesiastés lo dice. Por lo tanto, hermanos, la salvación que Dios nos ofrece es una salvación gratis, es una salvación eterna y es una salvación que no se pierde. ¿Tiene usted esta salvación en su vida? ¿Ha creído usted en Cristo? El gran miedo que yo tengo siempre es con nuestros hijos que nacieron en la fe y van creciendo, y como no han probado el mundo, creen que lo que nosotros les decimos es un engaño y es mentira, y deciden creer el mundo y deciden experimentar por su propia voluntad deliberadamente lo que es el mundo. Y muchos de nuestros hijos que nacieron en nuestras iglesias no son creyentes. Y por eso que a nuestros hijos desde pequeños hay que presentarles el Evangelio de la gracia de Dios de diferentes maneras, con diferentes ilustraciones, para que de alguna manera el Espíritu de la gracia de Dios los alcance, les toque, les redarguya, les haga experimentar en el grande problema que están producto de su propio pecado, de tal manera que al experimentar y al sentir el fuego del infierno en su vida,
vengan al arrepentimiento. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por tanto, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas, es decir, el pecado, que la luz, que es Cristo, porque sus obras son malas. Ese versículo final que acabo de recitar significa que el hombre de manera voluntaria y deliberada rechaza a Cristo. No que no puede recibir a Cristo, no que no puede aceptar a Cristo, no que sus sentidos están dañados por la doctrina de la depravación extrema, sino deliberadamente, por amor al pecado, rechaza creer en Cristo. Entre paréntesis tengo que declarar, Pastor Jerry, y tengo que decir por si acaso, que no creemos en el universalismo de la doctrina de la salvación universal. Y creo que debo de declarar y decir para que queden en la grabación que no somos pelagianistas, ni somos semipelagianistas, porque el pelagianismo enseña, y ese es un obispo que había pues, en aquellos años, en los padres de la iglesia, que enseñaba que el hombre tiene virtud suficiente para ser salvo por sus propios méritos. No, el hombre no tiene mérito alguno para ser salvo. Por lo tanto, no creemos ni en el pelagianismo, ni tampoco en el semipelagianismo, ni en el pequeño pelagianismo, ni en el sin pelagianismo, ni en el nano pelagianismo. No creemos, somos salvos por la gracia de Dios. Puesto en pie. Padre, te damos gracias.